Bueno, bienvenidos a todos. Empezamos la mesa redonda o la charla titulada Programar con identidad dentro de la industria musical actual. La idea es abrir un poco una conversación honesta sobre cómo se construye el criterio, cómo se definen las líneas artísticas de un proyecto y cómo se mantiene una identidad propia dentro de una industria cada vez más competitiva, acelerada y condicionada por factores económicos, institucionales y también culturales, ¿no? Queremos hablar de la metodología, de decisiones difíciles que tomáis a veces o muchas veces, de un poco la realidad de Barcelona y sobre todo de cómo se sostiene un proyecto con personalidad hoy en día, que todos los que estáis aquí tenéis esto, ¿no?, en común. Y antes que nada es una mesa, una charla abierta. Podéis intervenir cuando queráis, no solo al final. Así que si alguien quiere hablar, levanta la mano y le damos paso, ¿vale? Y nada, nos acompañan hoy 5 voces muy distintas, pero totalmente complementarias, creo yo, dentro de la escena de Barcelona. Cada una con una forma muy propia de entender la identidad y la programación cultural. Empiezo por Pere Martí, acá de Johnston, benvingut. Buenas. Bueno, voy a hacer una presentación cortita, a grosso modo, de quién son ellos, ¿no? Pere es una pieza clave de la electrónica en Barcelona, tanto por su faceta como DJ residente, combinada con su carrera de programador, empezando por Be Cool hace muchos años, Mira Festival durante muchos años también, y actualmente también en Human, también Tórax, ¿puede ser? Tórax también. Y además impulsas proyectos personales, ¿no?, como es Music for Airports y el nuevo Miscellany Festival, que acaba de salir del horno, ¿no? Está ahí. Que son festivales dedicados a la música en directo y a experiencias sonoras en espacios independientes. También tenemos a Sara Bosch, benvinguda. Merci. Ella es responsable de comunicación del Mostra Festival. Es un proyecto independiente de pequeño formato que apuesta por la electrónica de vanguardia y la escena experimental. Y Mostra creo que nació en plena pandemia, ¿no?, con una voluntad muy clara, que era volver a celebrar la música y la vida desde la proximidad y los valores y el compromiso con la escena de Barcelona, ¿no? Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Albert Salinas, de Lapsus. Benvingut. ¿Qué tal? Gracias. Albert es productor, DJ, curador musical, fundador y director de Lapsus, una de las plataformas más influyentes de la electrónica contemporánea, que reúne sello discográfico, eventos, agencia de booking, programa de Lapsus Radio, que me da mucha pena que se ha terminado, ¿no? Lo despedimos, pero bueno. Sí. Después de ya muchos años. Después de muchos años. No da para todo, la vida no da más. Y nada, su visión curatorial ha sido fundamental para entender la evolución del sonido de electrónica, yo creo que en este país, vamos. Y por último tenemos a Fran Mora. Bienvenido. Fran, aparte de ser artista de Ombra, que actuará mañana en el Opening con un proyecto nuevo maravilloso, Ritmología del Flamenco. Fran también es DJ, productor, bajo alias como Wará, Beyond. También su trabajo conecta la electrónica industrial con raíces andaluzas e influencias del mundo árabe, construyendo una identidad sonora muy propia. Es fundador también de sellos como Urban Legend, Alaja Records, y también curador, ¿no?, que antes me decías que vienes de Bélgica. Cuéntame. Bueno, esto es una nueva cosa, ¿no?, que ha salido ahora con un sello que estamos lanzando nuevo, que va muy... que en este caso pues pega mucho porque tiene una identidad muy propia, ¿no?, muy... Cuenta. Es un sello que trata de flamenco, experimental o electrónico o noise, ¿vale? Algo muy nuevo, que no es muy nuevo, pero que ahora casi se está generando un nuevo género, y entonces estamos en ello. Te comentaba que nos hacía mucha gracia, ¿no?, que nos invitaron al Europalia este año en Bruselas, hablando de nosotros como los nuevos flamencos, ¿no? ¿Sabes? Toma ya. Entonces, quedó muy curioso y bueno, se fijaron en el sello y pudimos programar allí una noche con los chicos del sello, que se llamaban Los Tientos de Madrugada, ¿sabes lo que te digo? Qué bonito. Y eso, estoy muy sorprendido con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con esta nueva aventura. A ver. Bueno, como veis, todos hacen de todo.
pero todos tienen algo en común, ¿no? Que es intentar poner un poco Barcelona, ¿no? Conectarla y hacerla propia. Lanzo la primera pregunta para vosotros. En un mundo tan estandarizado, ¿por qué creéis que es importante construir una identidad y para quién la construís vosotros? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué es el primero? Bueno, no sé, cuando has dicho estandarizado he pensado como en desestandarizarlo. No sé, pienso como intentar hacer algo honesto siempre, que se ha hablado mucho antes en la otra charla, ¿no? Y hay una lucha constante en intentar como tontear con el sistema para poder sobrevivir y a la vez hacer algo auténtico y que lo destruya también, ¿no? Difícil, ¿no? Que lo destruya, pero seguir viviendo en él es como la lucha imposible. Sí, yo imagino que quizá al principio, ¿no? En unos inicios, pues casi que lo haces todo es un acto de egoísmo, casi que lo haces por ti y es algo que te obsesiona, es un sonido o un artista que te obsesiona hasta el punto de invertir el dinero en subirlo al escenario casi para que actúe por ti, ¿no? Y luego pues pasan los años y lo que quieres es que no solo tú estés viendo a ese artista, sino intentar conectar con más gente y empezar pues de manera inocente y sin querer a crear no tu comunidad, pero conectarte con la que es la comunidad de la que formas parte. Y cuando hablamos de identidad, ¿no? Ya sea programa, un festival o un club, un sello o un proyecto artístico, ¿qué significa para vosotros mantener una línea propia, ¿no? Bueno, para Mostra, en el caso de Mostra, y hablo en nombre de todo el equipo, quería dejar esto muy claro, es mantener ese discurso coherente, ¿no? O sea, cuando decía Albert que pasas de subir al escenario a alguien que a ti te gusta y con el que conectas, en esa expansión a algo un poco más grande, no mantener esa coherencia. Y mientras lo haces, pues seguir añadiendo a gente en esa comunidad, ¿no? Que al principio puede ser muy familiar, pero quieres que se expanda sin perder ese foco inicial. Yo en mi caso venía pensando para acá que la identidad es una cruz que lleva una cuesta y que tiene que lidiar con muchas cosas para mantenerla y para ser fiel a tu propia identidad, ¿no? Que al final, tanto como artista, que yo creo que también los programadores y demás, yo creo que al final es una manera, igual que un artista desarrolla en 60 minutos una obra, al final un programador en un festival pues también tiene que crear una historia, tiene que tener todo un sentido, ¿no? Y al final te tienes que ceñir a una identidad a la que tú no sabes por qué, pero o sea, es lo que te gusta, es lo que sabes que mola. ¿Creéis que es algo como una intuición más o os regís por unos criterios o medio? Bueno, es un poco lo que decía Fran de crear un discurso, pero o sea, yo creo que con el tiempo yo no me considero un artista para nada, pero creo que a nivel de programar... ¡Qué ríos! A ver. No. Pero creo que la programación sí que tiene que acercarse a una expresión artística, de alguna manera, y que tenga un sentido, que tenga un viaje, que tenga... Últimamente está menos valorado, ¿no? Esto, porque a lo mejor en algunos festivales o tal, cada show tiene su espacio, sí, ¿no? Pero no hay ese... En el Mostra o en el Paralel, por ejemplo, sí que pasa mucho. Y nosotros en Raz, cuando hacemos Prehumans o tal, sí que intentamos este viaje musical y que sea como... Sí que tenga un componente artístico el nivel de programar, ¿sabes? ¿No? Es verdad, sí, es interesante. Y el criterio, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones, ¿qué pesa más? La coherencia artística, la intuición, el público, el contexto, la viabilidad. ¿Cómo lo hacéis? También depende, volviendo a los inicios, pues la intención es la que es y va pasando el tiempo e intentas, pues bueno, llega un momento en el que tienes la oportunidad o decides convertir un poco esta obsesión intentas transformarlo en algo que te dé de comer y con lo que puedas sobrevivir. Entonces, a veces pues hay que buscar un balance siempre dentro como de tu narrativa, sin que la narrativa a veces se convierta en una prisión, ¿no? Porque al final, en mi caso, pues yo estaba súper obsesionado con el hardcore continuum y con la escena británica y
de lo que era el rave, ¿no? En Gran Bretaña, y siempre tenía como la vista muy puesta ahí, y con el tiempo fui encontrando como sonidos o escenas adyacentes y dije, oye, desencorsétate y hay mucho que explorar. Y hoy en día puede que esté programando cosas que estén en las antípodas, pero todo tiene un inicio, ¿no? Pero actualmente yo creo que es encontrar un balance, algo que esté dentro de esta narrativa tuya, que esté también fuera un poco de los márgenes, un poco con algo de disrupción. Hacer ejercicios como de marca tuya propia, de decir, aquí voy a perder pasta, pero me da igual, esta persona tiene que venir a tocar aquí. Y luego intentar hacer algo que quizá contente un poco más a un público algo más amplio, pero que esté dentro de tu área y que te ayude a pagar a ese artista más pequeño o que te ayude a vivir. También creo que depende mucho de si tienes algo que te puede sustentar o no. O sea, yo programo totalmente diferente cuando es algo dentro de Razmataz, que hay un techo que, ¿sabes? Que cuando hago algo más personal en una sala pequeña donde dices, mira, voy a hacer lo que quiera, voy a perder dinero o voy a intentar empatar, que es un clásico. Entonces cambia mucho ahí el juicio de valores, ¿sabes? En el caso de Mostra, nosotros, claro, el formato es pequeño, es de 1000 personas y además somos una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual tenemos ese tope. Pero sí que construimos un relato, ¿no? Dentro de esos límites o no límites, depende cómo lo quieras ver, porque también eso nos da mucha libertad. Y intentamos construir un relato con una serie de slots de artistas que normalmente van increciendo, ¿no? Que van de menos a más, pero también con artistas bisagra en el medio, que nos permite dentro de esa creatividad pues incluir incluso unas cuñas todavía un poquito más que hacen de tobogán o hacen de cambios, ¿no? Y a través de eso crear esa narrativa y esa historia. Y 1000 personas es una proeza, es decir, con la línea curatorial que lleváis vosotros, me parece una proeza. Sí, es difícil, pero sí, es pequeño formato. Nosotros no lo vemos, no lo vemos como un límite, lo vemos como una promesa que queremos continuar ofreciendo como una promesa real. Digo que a mí me gusta mucho cuando hay programadores que traen artistas que son relativamente baratos porque todavía no son muy conocidos y tal, y es como que de pronto van para arriba y es la vista, ¿no? Del programador de localizar, ¿no? A ese tipo de artistas. ¿Cómo buscáis, como programadores, no curadores, cómo estáis al día? ¿Cómo buscáis artistas? Yo antes pensaba mucho en eso y con el tiempo ha sido, me da igual, o sea, voy a hacer lo que... O sea, es como... Yo lo veo mucho como un acto de compartir, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta, pues quiero que llegue a más gente y ya está. Si tienes la suerte de poder hacerlo, este es un sitio de privilegio, pero no pensar en el rendimiento, no pensar en que ese artista crezca o que lo vaya a petar o tal, sino que sea más honesto y que sea simplemente compartir eso y que llegue a más gente y ya está. Y lo que venga después ya vendrá, ¿no? Sí, luego viene toda la mierda. En algunos casos tienes fortuna y encajas un ciclo que, ostras, pues bueno, tienes esa suerte y en otros no. ¿Habéis tenido que decir que no a propuestas realmente buenas y que os gustaban porque sabíais que no eran viables? 1000 veces. Sí, recuerdo un 30 aniversario de Metroplex, un Juan Atkins, y lo tuve que cortar a medias porque no podía pagar el business que pedía este hombre. Y me quedé con las ganas de un set de 5 horas de aniversario de Metroplex. Lo teníamos ahí, pero... Claro, es lo que dice Pera. O sea, si tienes la gran suerte de tener una infraestructura por encima, pero si tú eres la infraestructura, no estás picando timbres de entidades públicas, no tienes sponsors oficiales y el dinero sale de créditos ICO, pues al final tienes que valorar, ¿no? Y sí que dejas escapar muchas cosas. Y al revés, por ejemplo, en Human, propuestas a lo mejor más pequeñas que sabes que a lo mejor no vendrá gente, pero que son buenas, tenéis que decir que no. O sea, intentas encontrar el contexto en el que puedas hacerlo. Y si es algo pequeño, pues normalmente nosotros lo encontramos dentro de la estructura Razmataz, porque tienen otras maneras de monetizar de esto. Pero cuando es algo más personal, un proyecto más pequeño y tal, pues a no ser que sea dentro de un festival, o sea, es que claro,
yo creo que cambia mucho lo que es un hard ticket, o sea, bueno, explico un poco. Un concierto a pelo sería un hard ticket, que es tú contratas a un artista y vas a vivir de las entradas que venda. Pero si tienes un soft ticket, que es un festival o algo que puedes sostener eso, es cuando te puedes permitir, pues tienes el headliner y luego aprovechas que el headliner te va a vender entradas para poder hacer algo más pequeño que te hace ilusión y que crees que es... Y ahí es donde está lo guay, yo creo, el headliner que le den. Sí, total. Y digas. No, si el headliner te permite luego también contratar a otra gente, no, al final es un encaje de bolillos y hay que ser muy consciente de que esos headliners le van a quitar también mucho espacio a artistas más pequeños que también hay que ser sinceros que todo el mundo tiene acceso a ellos, que no venimos a descubrir tampoco aquí América ni nada y que desde Mostra no tenemos ningún tipo de complejo en decir pues hacemos digging en SoundCloud, en Bandcamp y al final también los que nos puedan recomendar amigos, amigas y al final lo que hacemos es intentar darle visibilidad a esos proyectos más pequeños. En nuestro caso tenemos pocos headliners, que también es esa la apuesta. Y en el caso de Mostra, además, tenemos la fira de discos que hacemos durante el festival y durante el año un montón de fiestas extra Mostra que nos ayudan también a conectar con colectivos y, por tanto, con artistas que a lo mejor no llegaríamos y que empiezan con un extra Mostra y acaban en el festival al año siguiente o con un proyecto nuevo en el festival porque se atreven con la propuesta que les hacemos también. Claro, el dorado no es lo que pasa con Ombra o con Mostra, que la gente ya va más por el formato que por... O sea, cruzas esa línea que ya es... No necesitas el headliner. No necesitas el headliner y entonces ahí es cuando te lo pasas bien. Porque estás gastando el bueno, habrá excepciones, pero estás gastando el dinero con quien consideras que lo tienes que gastar. Sí, total. Al final aspiramos a una confianza plena, ¿no? De que cuando saquemos entradas, aunque no haya el cartel, se compran. Que la gente se las compre, ¿no? Al final aspiramos a ese ejercicio de confianza y no es un ejercicio comercial en este caso. Y tú has dicho SoundCloud, Bandcamp. ¿Dónde descubrís proyectos nuevos vosotros? ¿Dónde buscáis? Pues la verdad que... ¿O os vienen a vosotros? Yo intento, ahora que estamos, por ejemplo, con este sello nuevo, la verdad que intento asistir a todo tipo de eventos, de conciertos, ¿sabes? Intento estar mucho en la calle porque ahí es de donde saco, de todos los sitios he sacado un poquito y actualmente voy más por ahí, salgo más, que es cierto que en otras ocasiones pues he tirado más de Instagram o de las redes y tal, pero ahora mismo yo creo que me resulta curioso porque salgo poco, pero cuando salgo, cada vez que salgo, algo pillas. Bueno, eso es bueno. ¿Y vosotros? Bueno, a mí me gusta mucho Boomkat, que es una tienda de discos online, pero que realmente como escriben y las reseñas y todo lo que recomiendan es realmente... A mí me toca justo lo que... Apuntamos. Yo también estoy suscrito a Boomkat y es un flipe. Además, la manera en la que distribuyen los discos, no lo cuelgan en Bandcamp, o sea, son como muy crípticos. De llegir-los tots, no. Pero es una bestiesa. Sí. Y luego, pues, algunos Substack chulos y intento, siempre que compro algo en Bandcamp que me gusta, intento filtrar bien a qué perfiles sigo y qué no sigo, porque los días de Bandcamp Friday, por ejemplo, es como una lluvia de releases. Y yo creo que sí. Y luego al final, un colega WhatsApp te recomienda un disco, lo he visto no sé dónde y eureka. O sea, no sé, hay que estar al día, es fácil, siempre. no es fácil predecir de dónde, ¿no? Bueno, al final es como un trabajo, ¿no? De estar siempre buscando. Y luego artistas que estás muy pendiente, que siempre te gustan y que siempre que pasen por aquí intentas pues pillarlos al vuelo, pero... ¿Y cuáles diríais que son los valores fundamentales de cada proyecto vuestro? En el caso de Mostra son muy claros, están en la primera página de la web y si vais a Instagram, que es potenciar lo local, lo sostenible y la inclusividad, ¿no? En nuestro caso, además, damos mucho peso al hecho de programar intentando equiparar equidad de género y estamos por encima también de la media, que creo que es importante y es muy difícil teniendo en cuenta que tampoco es un punto de venta como tal, ¿no? Que hay festivales que se venden como un festival solo de mujeres, ¿no? O de artistas disidentes o cosas así, que al final se vuelve justo lo contrario, ¿no? Lo comercial. Lo que querías. Y bueno, de hecho soy la única
mujer dentro de los invitados, ¿no? Bueno. Y aparte de la presentadora. Me di cuenta, ¿sabes? Aparte de la presentadora. Pero no, para nosotros esos 3 pilares son muy claros. Yo para mí, tanto como artista como en los sellos, siempre intentamos, que no lo conseguimos, o sí, no sé, pero innovar, dar un paso más y un poco más lejos, siempre intentamos eso. Y ahora con esto del flamenco experimental... Ahí tus y todo raíces esto, ahí, pues, ¿no? también intentamos que hacer un poco de vanguardia y intentar entrar en otros territorios, la verdad. Bueno, un poco eso, yo creo que es arriesgar al máximo posible, es justo lo necesario para no morir, y básicamente eso también depende mucho del contexto. Claro, Para o ellos sea, como- hablando de Human y hablando de tus proyectos personales, yo creo que es Claro. distinto, ¿no? Sí. Cuenta un poco si quieres tus proyectos, Em, ¿no? Bueno, a ver, tus valores, ¿no? Porque tienes un festival nuevo que ha salido ahora. Sí, al Miseli. Cuenta, a ver, ¿qué es Parla esto? del Porque festi, home, tio. hace mucho que eso se estaba ahí, chup. Bueno, és un festival que es diu Miseli, que estem fent, perdó, en català, diferentes salas autogestionadas de Barcelona, que el concepto gira mucho alrededor de las salas autogestionadas y cómo es el entramado cultural, por eso lo del Miseli y eso. Y también gira alrededor del concepto de Selfing Music, que bueno, eso os podía pegar la chapa. Pero bueno, últimamente le he dado muchas vueltas al tema este de... Tu has parlat de l'egoisme de veure un artista, no? O d'aportar un artista que t'agrada. Yo creo que en el fondo la clave de la expresión artística es como liberarte todo lo que puedas de tu individualidad, de tu ambición de ganar dinero, todas estas mierdas, que para mí son como el lado oscuro de todo esto, y conseguir hacer algo que no dependa de eso, sino que sea algo más colectivo. Y por eso en Selfing Music también pienso que contra más arriesgada es la propuesta y más daring es el concierto, lo que vayas a ver, más te desprendes de tus cosas personales y más conectas con eso y trasciendes o lo que quieras llamarle para llegar a algo más espiritual o algo así. Sí. Entonces pues va un poco por ahí. Bueno, pues ya iremos, ¿no? Sí, cosas raras. Cosas raras, nos gustan. Lapsus. Tampoco me inventaría como una hipernarrativa, o sea, algo muy bestia. O sea, creo que a nivel de equipo lo que hemos intentado siempre, somos un equipo pequeño, pero creo que trasladar que hay como una fe como muy familiar en lo que hacemos. Cuando estuvimos haciendo el programa de radio, incluso nos gustaba inyectar algo de humor para Sí. aportar como desenfado, porque realmente en la actualidad ya no, pero durante muchos años la electrónica ha sido Era muy seria, muy ¿no? canónica y Ya, como ya. muy institucional, y todo era como tesis doctorales y al final era como, bueno, nos podemos reír un poco como lo que ha pasado con algunos podcasts de deportes y demás, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que a través del equipo y a través de los artistas con los que vas colaborando a todos los niveles, ya sea a nivel de eventos o de sello o lo que sea, intentar compartir estos valores. Y de manera orgánica, pues todo lo demás viene de serie. Evidentemente, un espacio inclusivo, un espacio diverso, pero esto es algo que para mí es obvio y que de una manera muy naif ya desde pequeño lo he entendido así. O sea, no me costaría verlo distinto. Entonces tampoco me gustaría venderlo como un argumento. O sea, para mí es algo natural. ¿Qué defendéis por encima de todo? ¿Cuál es vuestro...? Wow. Que decís, no, por aquí no paso. La salud mental. Muy bien. Sí, sin duda. Es duro, ¿eh? O sea, es duro. Y a mí algo que me ha costado mucho con los años, y imagino que a muchos, es lidiar con muchos egos. Incluso en microescenas hay gente muy dura. Y bueno, yo soy un tío sensible y cuando me estoy poniendo chungo con alguien, pues yo lo paso mal. Claro. Y demasiado a menudo lo paso mal, y a veces con gente que dices, hostia, no tendría que ser así, ¿no? Entonces, bueno, quizá la salud mental es algo que de una manera como como orgánica, de nuevo, me intento apartar de esas zonas. Y sí, estamos mucha tralla en la cabeza en este sector como más independiente. Bueno, yo vuelvo a lo de antes, un poco la honestidad, ¿no?
diría más la intención, ¿no? O sea, veo muy ¿Por qué claro haces las cuando, cosas, ¿no? sí, cuando voy a, ya como consumidor también, ¿no? Cuando voy a un festival o un concierto tal, intento como ver la intención de quien lo está montando y si es algo honesto o algo en lo que creo o que ayuda a ir un poco en contra del poder y de... Supongo que luego entraremos en... Ahora viene Barcelona. Redoble de tambor. Pues va por ahí. Yo es que, bueno, en mi caso pues, nunca jamás he mirado ni el dinero ni nada, nunca, al revés. Para mí el dinero en esto no cuenta, nada. Y entonces, por ese, nada más que por eso, ni me vendo, y intento ser lo más honesto, lo más puro en lo que hago y en todo lo que en todo lo que meto la mano, pues tiene que ser así. Y entonces por ahí no paso, ¿sabes lo que te digo? El hacer algo que realmente no creo que esté en mi línea o que no crea en ello. En tus valores, ¿no? Exactamente. Pero es que muchas veces también eso es desde el privilegio, ¿no? Que yo Sí, me para mí es identifico un mucho con privilegio, eso, la verdad. que puede ser que no tengas la oportunidad de hacer eso, Claro, pero entiendo. como mínimo si no tienes la oportunidad, pues no te relaciones con la música, ¿sabes? O sea, Claro. creo que la música tiene que ser Yo siempre digo dinero en música, es yo siempre digo que la música hace tanto por nosotros, tío, Claro. que después a mí me duele cuando banalizan con ciertas cosas ¿sabes? Entonces, sobre todo eso, respeto a la música y ya desde uno mismo hacia lo que hace, ¿no? Ujú. Claro, cuando decides tomártelo en serio y decir, vale, voy a intentar vivir de esto, luego también decides vivir con unos conflictos internos a veces Es muy fuerte. que cuestan de sobrellevar y te haces mayor y poco a poco y cada vez pues te sientan peor y... Pero yo digo que no sé. siempre hay es que como es el dicho, siempre hay un roto para un descosido, ¿sabes lo que te digo? O Sí, siempre, para todo, no hay que, a veces nos agobiamos, no tal, por el tema del dinero, ¿no? Porque tienes que conseguir dinero, pero No, también hay hay que que echarle a comer. veces un poco de jeta a la movida y te inventas tus movidas para convencerme, ¿sabes lo que te digo? Y al final hay que lucharlo, por eso decía al principio que al final la identidad es una cruz que tienes. Total. ¿Sabes? Que tienes que defender Total. y ahora tienes que lucharla, ¿sabes? lo Sí, que te pero digo? no negaremos que yo quizás, si pudiese echar la vista atrás, quizá me lo hubiese tomado de una manera mucho más para ir realmente a disfrutar de la música, Claro. a pasarlo Ya, bien tan- y quizá no convertirlo tanto en un Ya. negocio, porque es Ya. como es algo que me apasiona, pero a la vez Ya. es tarde para dar Ya. la vuelta Hay- atrás. En Hay mi una- caso, No, que hay una línea muy fina también, ¿no? Entre cuando empiezas que es tu pasión a cuando empieza a ser algo un poco más profesionalizado, cuando empiezas a cuestionarte cosas que antes no te cuestionabas, sin tener que llegar a tener un fondo de inversión detrás tuyo, ¿eh? O sea, Exacto. sin llegar a ese extremo. Exacto. Así que siempre negociando contigo mismo y en nuestro caso con el resto del equipo, ¿no? Hay reuniones en las que estamos en desacuerdo en cosas que en un principio quizá lo estábamos y empezamos a torcer un poquito los márgenes, ¿no? Y ver hasta qué punto, para hacerlo sostenible, para llegar a más gente, siempre con una buena intención, ¿no? De querer compartir el proyecto. Claro, al final pues te encuentras a veces que, o sea, es la tensión de un autónomo, a fin de cuentas, y tienes que estar viviendo, pues vendiendo 500 copias de un disco. Ya. No estás llegando a una audiencia de 10.000 copias. Entonces, bueno, pues regularidad con las copias, e intentar tener un calendario súper bien definido y eres como... Estás atrapado en tu... Estás atrapado en tu sueño. Sí, es así, es así. O sea, Has tejido tu propia es agridulce, red, ¿no? a veces es Sí. agridulce, no Sí, lo sí. vamos a yo negar. tuve mi momento de frustración también, como todo el mundo, que yo tuve una época que gracias, el Pérez fue el primero que a mí me puso en un escenario, en el Mira, la verdad. Es verdad. Qué guay. Y yo en ese tiempo, pues claro, estaba un poco flipando contra la movida, me fue muy bien, toqué en muchos festivales, pero me pegué el porrazo ahí de primera ya, ¿sabes? Y claro, monté el sello, también me vi un poco el mundo y en aquella época era el techno, pero claro, yo me di cuenta que yo soy un artista experimental y ahora pues y tuve que tomar la decisión, ¿sabes? De o ponerme a hacer techno y montarme al carro y vámonos que nos vamos. Un paso para atrás, ¿no? O
Bueno, para Claro, y justo por ahí es por donde destacas, de Claro. no entrar Claro. en esa... Yo destaco por eso. Claro, exactamente. totalmente. Y entonces pues me tuve que parar también con la música, pero me llegué a crear mi propio mundo porque yo entendía que lo que hacía era underground y empecé a estudiar qué es el underground y el underground me compré mi propia máquina de hacer los vinilos, los autogestionaba yo todo, la gente que me compraba la música venía a mi estudio, me tocaba en la puerta y le hacía los discos, ¿sabes? Paulino Campos de y Microfusa. empecé a ganar dinero. Y entonces cuando empecé a ganar dinero con la música, ¿sabes lo que te digo? Porque en cuanto te metes en la industria, ya están intermediarios, y ya empiezas a ser un autónomo de oficina, tal. Y un poco quería decir que hay vida más allá de eso, ¿sabes? Y ese es el underground de verdad, ¿sabes lo que te digo? Que se puede hacer como se ha hecho toda la vida, ¿sabes? Llegando a núcleos de gente que le gusta lo que a ti y desarrollarte poco a poco y sin ningún tipo de pretensiones y tal, y al final... Lo que decíamos, ¿no? de por qué hacemos las cosas, ¿no? Sí, es cuando te mantienes libre, si no eres prisionero. Libre total, sin ningún tipo de... De hecho, yo ya me he convertido en una persona que no saco en sellos de nadie ni nada. A mí alguien me dice de Estás sacar ahí, un sello... underground, ¿eh? A mí me dice, saqué con Neotrax, lo de aquello de... que también lo presenté en Ombra, en Neotrax, pero porque él era mi ídolo, ¿sabes? Eomac que era mi ídolo, tú lo sabes. Y al final salió ahí, pero... a mí me pide alguien un tema y ya me agobio, ¿sabes? A mí dejarme lo mío. Ya me agobio. A mí me gusta estar en mi estudio, ahí encerrado, que todo el mundo sabe dónde estoy, y sentarme a hacer música sin saber qué voy a hacer, ni a ver, ¿sabes? Cuando no sé qué estoy haciendo, eso es lo que me mola, ¿sabes? Y eso fue por hacerme fiel a mi identidad, ¿sabes? Al final es una putada, La cruz, es una ¿no? cruz. ¿Sabes lo que te Pero digo? eres libre. Total, eso sí. Entramos en Barcelona ya, ¿no? ¿Cómo describiríais la situación de Barcelona Real, de la escena de hoy? No la versión oficial, sino vuestra versión. No me parece que... O sea, hablando del underground, me parece que está en un momento rico y tengo la sensación de que lo que está por venir, o sea, que en 1 o 2 años van a florecer proyectos nuevos y que la gente ha reaccionado un poco a todo lo que ha estado pasando este último año y creo que viene algo... Estamos en un momento potente y creo que van a venir cosas potentes. Me encanta porque Albert siempre es súper positivo. Bueno, no lo sé. También me ha tocado decir... Bueno, ya hablaremos de esto. También creo que es honesto que la gente también sepa por dónde, lo que yo he pasado este último año y tal, y hablaremos. Pero creo que sí, que al final... no es que sea optimista. Creo que hemos pasado momentos peores. O sea, cuando... No sé, l'època de Bicool y tot això, yo creo que era más difícil acceder a una cabina, era más difícil, había mucha riqueza, pero tengo la sensación que ahora hay mucho más do it yourself, quizá faltan venues, o sea, faltan salas bien equipadas, pero no sé, la organización y el micelio, ¿no? Esta parte como fúngica que está conectada, yo creo que lo está más que nunca y es interesante. Yo creo que en cuanto a artistas o creadores, sí, pero creo que siempre depende de cuánta gente está dispuesta a perder dinero montando historias. O sea, es como que cualquier promotora pequeña, cualquier sala, cualquier colectivo, nadie gana dinero de esto. O sea, es tan precario constantemente que depende de cuánta gente hay dispuesta a seguir luchando por lo que le gusta. Sí, a pagar por un ticket también. Y tengo la sensación que eso no cambia. O sea, no sé, yo llevo muchos años y siempre es lo mismo. O sea, sí que te da la sensación que hay como un cambio en horizonte, pero luego es siempre lo mismo. Bueno, ¿no? yo creo que... O sea, yo creo que... Perdón. No, que, o sea, yo he llegado al punto en el que acepto que la guerra está perdida. Ay. Sí, pero desde la positividad, no sé si se me oye. Sí. Como que no hay nada que hacer,
vamos a perder, pero hay pequeñas batallas que las ganas. Que podemos ganar. Y los conciertos y las noches de club existen. Y ya está, ¿sabes? Desde esa rendición es todo más fácil y La más aceptación. Pero no sé, yo tengo la sensación de que quizá la música que compartimos o los géneros que, ¿no?, en los que nos encontramos hay más oferta. Seguramente hay más gente perdiendo dinero, ¿no? Pero no sé. O sea, lo importante es que las cosas pasen. Que pasen, y quizá el clic también es que la gente pues deje de pedir lista de invitados y empiece a pagar siempre allá donde vaya, que es algo que es una lacra de esta ciudad. Ya. Y al final es como si quieres ir a un sitio Sí. o es tu mejor amigo quien está montando el festival Sí, sí. o tío, paga. Sí, O sea, sí. es así de fácil. Sí, pero es como que nunca vamos a girar las tornas, ¿sabes? O sea, siempre va a ser... El underground es underground porque es underground. Sí, Entonces la masa siempre tendrá lo que es para la masa y nosotros lo que es... Pero nunca va a ser rentable, de por sí. Si no, Bueno, no Y además no tendría sentido que lo fuera, porque se perdería la lucha. Para mí la música es lucha antipoder y ante... ¿Sabes? Entonces, todo lo que va a favor de esa rueda, para mí no... O sea, lo que creo que tendríamos que hacer es, entre todos, tomar una conciencia a la hora de consumir la música y dejar de ir a macrofestivales, dejar de ir al puto Primera Sound y no es que y empezar a consumir las cosas que van a favor en contra de esa rueda. Todo lo que va a favor de esa rueda, no, igual que tomamos conciencia con muchas cosas y no Ya. compramos discos en Amazon, pues Ya. es lo mismo. Un poco Porque de vas a un boicot, ¿no? concierto en el escenario Amazon, o sea, no. Podría Un poco estar. de boicot, ¿no? También. No, pero se han tocado varios temas. Yo creo que sí que hay escena, pero siempre la burocracia también capa mucho y la falta de espacios. En el caso de Mostra nos ha costado mucho desde la primera edición encontrar un espacio. Ya. Ha sido, Bueno, ha Compra sido, también. ha sido nuestra cruz también, Muy ¿no? Hablaba complicado. de cruz. Muy complicado y sobre todo medianos espacios, o sea, no hablamos de el fórum, un super espacio grande o una sala chiquitita, donde encontramos un término medio, ¿no? No hay. No existen y si existen son muy difíciles y cuando lo hemos conseguido ha venido una marca detrás y lo han reventado porque nos ha pasado con el Castell de Montjuïc, entonces es complicado y si esas subvenciones que se llevan grandes festivales estuvieran mejor repartidas, también podríamos invitar a más amigas a la lista de invitados porque no todo el mundo se lo puede pagar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un poco de eso y hay un poco de eso, de burocracia y de que se repartan mejor las cosas y que haya más oportunidades de espacios. Al final, entre lo del ruido, multas, etcétera, es muy complicado, muy complicado. Y en el momento que hablas de escena underground o de música electrónica, no funciona. Yo creo Cuesta que mucho. esto viene más de parte de las instituciones que apoyen la cultura de electrónica y la cultura y traten estos géneros como cultura. Y, o sea, te vas a Bristol o te vas a cualquier ciudad inglesa y, ¿sabes? Música en Sí, directo yo- en todos lados. Vamos, íbamos a Nos Radio y se vendía la casa de al lado y ponía, se vende la casa, pero ahí hay una radio ahí, ¿sabes lo que te digo? Como que lo avisan, ¿no? ¿Sabes? Sí. Como que la radio no la van a quitar de allí, ¿sabes? Y música en todos los sitios. Bueno, es tomar conciencia de que la electrónica ahora ya está en todo, tío. ¿Sabes? La electrónica ya ha colmado toda la industria musical, pero la electrónica purista son al final han mamado de ese underground, de todo Claro. eso, y eso se debería valorar y tomar en serio a estos colectivos y estas cosas, porque es que es una cosa Claro, es que además, o sea, sí, la cultura no debería funcionar según la oferta y la demanda. O sea, precisamente el dinero público es para corregir eso. Si el dinero público se va a un macrofestival porque te trae el turismo, ya estamos en lo mismo. Claro, o sea, claro. estás ayudando a un evento en el que el escenario se llama Banco Santander. O sea, estamos Claro, locos. claro, tío. pero aquí, exacto, o sea, al final, en teoría las subvenciones están para cubrir proyectos deficitarios. Pero luego existe esta segunda capa de poner dinero en aquellos proyectos que traen dinero, mucho dinero a la ciudad, y ahí es donde, bueno, yo creo que con este break que ha habido tan bestia en clave Sonar, puede que incluso instituciones se planteen dónde hay que poner el dinero, no lo sé, Ojalá. pero bueno, esperemos. Sí, pero también es sobre todo lo complicado que es acceder a esas subvenciones y a ese tipo de, ¿sabes?
para pequeños colectivos y tal, es muy complicado, tío. Eso es casi imposible, ¿sabes? Y además que pierdes un montón de tiempo en un montón de burocracia, Ya. de formularios y Mira, tal, que es lo que más para todo el mundo. Yo, Y sí, luego yo intenté no. buscar subvención para mi proyecto y hay como cooperativas que te ayudan porque hay un montón de, Sí. de documentos y de subvenciones que no sabes cuál tienes que coger tal, pero es que ya la cooperativa te pide, no sé, 2.000 pavos Sí, para, sí. para buscarte, es como, vale, no es que no tengo ese dinero, Total, por sí. eso necesito la Sí. subvención. Sí, sí. Y Marte, Y ¿no? después ahora ya no ¿Y tanto, Marte? pero Sí. tú Bueno, metes la Dame palabra vuelta. tecno o algo así y ya de pronto era como ya rechazo total, ¿sabes? ¿Sabes? Y uno de mis proyectos fue el meter la palabra tecno dentro de un centro de arte contemporáneo o algo, ¿sabes? Y que es aquello que hice con los indígenas, ¿no? Y meter como los sonidos tribales, porque me di cuenta de que todo lo que viniera de la música electrónica era, ¿sabes? Venía Claro. detrás drogas, El tabú, tal, sí, ¿sabes? sí. Y si vas con ese tipo de información en festivales y demás, el rechazo es radical, o sea, rechazo para movilidad, para hacer un evento, para lo que quieras, ¿sabes? ¿Y qué creéis que necesita Barcelona entonces para que estos proyectos no mueran, ¿no? Que Bueno, yo creo que lo de la conciencia a la hora de consumir, yo creo. O sea, yo entiendo lo que es Sí, para la aparte- masa, es para la masa, Ya. pero los que no somos la masa o no nos consideramos la masa y creemos que entendemos un poco más, creo que hay que hacer un paso y decir, voy a consumir las cosas en las que creo que aportan. Si no es que estás favoreciendo todo esto. Yo creo que morir nunca va a morir, porque si no ha muerto ya, ¿sabes lo que te digo? Y eso es lo que caracteriza a Barcelona, creo yo, porque hay una escena underground muy consolidada y una cultura del vinilo muy consolidada, a mucho más que en cualquier otra ciudad, incluso europea. ¿Sabes? Y sí que creo que en Barcelona, bueno, el nivel de artistas es brutal, de DJ, de artistas es impresionante. Sí. Te das Y mu- cuenta cuando estás fuera. Y mucha gente con ganas de hacer, hacer cosas, cosas. siempre, Sí, ¿sabes? O sea, sí. es como sea lo que sea, siempre Pero yo creo que más hace y como más. hace un año y pico, 2, que tú veías, como que la cosa está Sí, para ser sí. de ¿no? Sí, Hablamos sí, un sí, poco sí, de sí. cómo veis el futuro Es como no del podrán con underground. nosotros. Sí. Y Sí, las tiendas quizá- de disco, y hay muchas tiendas de discos que otras ciudades no hay Sí. tantas tiendas, tío. Quizá una parte negativa sería que quizá no tenemos tanto grueso de público objetivo que venga a todos los que esté programado en Barcelona y quizá pues eso, yo siempre me he visto muy reflejado en Gran Bretaña porque es como el sonido en el que yo estaba y no somos un 10%. Estamos más dispersos también. Sí, somos, o sea, estamos- hay poca gente aquí en realidad comparado con otras ciudades y hay mucha oferta. O sea, algunas veces, o sea, a veces que me muevo, vacaciones y demás, y hostia, entro en DICE o entro a ver qué, y a veces hay poca oferta fuera de ciudades no mega, y aquí hay un montón. Y quizá, pues, no sé, falta más, no lo sé. Un poco perverso porque hace que dependamos un poco quizá de ese público extranjero, ¿no? También para llenar toda esta oferta. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, nosotros nos quejamos, pero en Sevilla, al Mostra se llena de sevillanos a tope. Lo sé. Pues allí Dentro de la comunidad de saco, Mostra hay ¿verdad? comunidades Fuerte, y todo, sí. que voy para allá, que voy para allá. Pero también hemos ido nosotros a Sevilla Es verdad. con los extramostras. Es verdad. Sí, sí, sí. Hay A trabajo lo que me mutuo. refiero que comparado con otras ciudades de España somos punteros y nos estamos quejando. Imagínate, tío, qué lástima, tío, la movida en otras ciudades, ¿sabes? Es muy fuerte. ¿Creéis que el Macrofestival va a acabar algún día? ¿Se va a agotar o...? El macrofestival, Sí. ojalá. Yo después en pandemia pensábamos que sí, ¿no? Recordemos Todos, ese momento de qué va a pasar de ahora. apocalipse, de "Buah, esto ya se va", pero y fue de hecho cuando Y fue más. cuando nació Mostra, ¿no? Sí. Pero creo que sí, que quizás siga teniendo su camino y hay público, como decía, ¿no? Que vale, aceptamos pulpo, ¿no? Como animal de compañía, o sea, Es está, que está la bien masa. que exista, en Exacto. verdad. O sea, Ya. Los y también es dirigimos una a- manera de acceder a la música desde Sí, el ¿no? Sí, mainstream. de o desde- entrar, ¿no? Pero que sea mainstream, o sea, que no nos... Ya. O sea, la falsa bandera esta de programamos cosas súper trendy, súper underground
y como ese escenario va a estar vacío, voy a invitar a toda Barcelona y todo el mundo va sin pagar a ese festi y llena ese escenario, o sea, eso es lo que no, hay que romperlo ya. O sea, cada cosa en su sitio, si eres comercial y mainstream, pues sé eso, ¿sabes? No... Sí, también pues a veces el problema es cuando los macrofestivales están en manos de capital extranjero que no entiende ni quiere entender lo que está pasando en la escena, ni en el underground, ni lo va a entender nunca. Y otro problema está en que cuando un festival grande puede incluso llegar a entender esta escena y está dando un caché muy alto en relación a lo que ese artista está cobrando en el resto del tour, pues es como que no puede, o sea, es como una ocasión de oro, es como un escaparate de oro y toda la retalía como de promesas, ¿no? Entonces, claro, es complicado también que eso deje de existir. Pero, no sé, viendo lo que hemos visto este último año, yo creo que sí que hay alternativa. Y yo a veces tengo un poco de miedo, ¿no?, que festivales grandes fagociten, creo que se dice, ¿no?, que se coman un poco lo que estamos haciendo, en nuestro caso desde Mostra, ¿no?, porque hemos tenido artistas que, como el año pasado DJ Sport, ¿no?, que luego a los 3 meses estaba en supercarteles, ¿no?, que yo también pensaba, ostras, esta chica, ¿qué pensará de nuestro caché, ¿no? O sea, como que tiene, no sé, supongo que le deben pagar parecido, si no, no vendría a nosotros. ¿O sí? O sí, no lo sé, no lo sabemos. O sea, es como que juegan un poco con eso. Y luego en nuestro caso, no va muy bien, ¿no? En nuestro caso, también como programamos, nosotros tenemos un poco el yin y el yang en Mostra, ¿no? Programamos música de escucha, ¿no?, con field recordings, con ambient, con dub. Y luego tenemos la música de baile, ¿no?, un poco, pues eso, más experimental, de breaks, de techno, deep techno. Tenemos miedo que esa parte como más ambient, que se empieza a ver más también en la escena comercial, que acabe, no sé, un año, un Sonar o un Primavera Sound con una, que estaría muy bien, pero que te tuvieran una zona allí para tumbarte en horizontal a escuchar música ambient. No lo sé, pero que a veces hay también como... Bueno, como ese tira y arronsa, ¿no?, de decir hasta qué punto quiero que esto crezca más o que no. Bueno, se nos acaba el tiempo. Lanzo las últimas preguntas. La última. Son cortas, ¿eh? Una decisión reciente de la que estéis orgullosos. Bueno, va a entrar... Uy, a ti te... No. Bueno, me gustaría ser como... No tiene que ver con esta decisión, ¿eh? Ya. La decisión buena yo creo que ha sido que va a haber un par de personas que van a empezar a colaborar, vamos a empezar a colaborar de cerca en Lapsus, y son 2 personas que quiero un montón y que nunca esperaba que empezaríamos a trabajar juntas, y estoy contento porque es gente sana, con una visión, y a mí esto me encanta. Qué guay. Y luego me gustaría, antes de terminar, quiero dejar claro que yo hace un año y pico me ofrecieron ser booker de Sonar para cubrir una baja, y empecé por 2 meses y acabé estando un año. Y he estado en Sonar, hace unos meses ya lo dejé. Para mí ha significado una reventada de cabeza muy bestia, o sea, a nivel de estrés y a nivel físico ha sido muy duro para mí. Y justo he estado en Sonar en ese año negro y decidí entrar pues porque, a pesar de todo lo macro que veo en el festival y todo lo que, digamos, ha dejado de ser, que conecta con ese primerísimo Sonar que nos formó a muchos, pues bueno, al final ha pasado lo que ha pasado, y me gustaría, pues lo que dicen los periodistas, full disclosure, ¿no? O sea, que yo hablo desde un prisma, pero también he tenido que vivir esta situación. Y nada, solo quería decir que, bueno, también puedo enlazarlo con una buena decisión, que es pues haberme sabido dar cuenta de que lo que tengo en Lapsus no tiene absolutamente rival en cuanto a gratitud, en cuanto a... Esto no quita que a la gente que está dentro de Sonar los quiero mucho, los respeto, les deseo lo mejor y intento separar, ¿no?, estas 2 cosas, pero bueno, también forma parte de esta decisión. Pero no me gustaría que se entendiese como que les falto respeto, porque los quiero un montón. No se ha entendido así. O sea que bueno, pero estoy en la lucha también. Muy difícil de explicar, pero bueno, os juro que se puede ver las cosas desde muchos prismas distintos. No sé qué decir. ¿No? Vaya chapa que he metido. Pasamos. Sí, paso.
Yo haberme atrevido a experimentar con el flamenco y con todo esto que son mis raíces y la verdad que estoy muy contento. O sea, ha sido una buena, también con el sello nuevo, Qué eso bueno. creo que ha sido una gran decisión. Mañana en el opening de Ombra, no os lo perdáis. Ángel Molina, no, es broma. Ángel, Estamos muy contentos de buquear a Ángel Molina, que sabemos que a Ivette le gusta mucho. Nos estaba preguntando antes ¿qué día? pinchaba. Que mi primo se casa el sábado del Mostra. Pero no, para el 5º aniversario de Mostra estamos muy contentos de apostar por el pabellón de la Vall d'Hebron, un espacio que es bastante inusual, es así, estilo industrial con el que trabajamos también con luces y da mucho juego, la verdad, de día y de noche, y pasar a un formato más vertical. Dejamos un poco la horizontalidad, la música de escucha y pasamos más a una pista de baile más grande, más amplia, Qué guay. con más horas y os esperamos allí en marzo del año que viene. Súper. Y si no vius tú, yo lo digo por ti, tu nuevo proyecto de Miseli, tienes que estar orgullosísimo. Esto para mí es cuando yo decía una de estas nuevas, ¿no? Acciones, o sea, Miseli es una prueba clara y es una respuesta, parece que t'estic fent una promo. Lo O que sea, no dic es jo, una digo, respuesta clara a todo, ¿no? O sea, es una respuesta clarísima. Son salas autogestionadas, son proyectos mega arriesgados, son curators que tienen como mucha afinidad y yo no creo que en este proyecto la obsesión sea hacer pasta. Entonces, yo creo que el underground está está de celebración, ¿no? O sea, con festivales como Mostra, como Ombra, como Miseli, per molts anys més, i tant que sí, i tant que sí. Pues con esto acabamos. Gràcies. Gracias a todos. Gracias por venir a todos, de verdad ha sido un placer. No tenemos tiempo de preguntas de público, pero ahora cuando nos levantemos, si queréis con una birra, hablamos.